Hola, ¿qué tal? En esta clase continuaremos viendo el concepto de em, teorema de Nyquist y más precisamente los fenómenos que suceden cuando muestramos una señal y cómo podemos a partir de una señal muestreada reconstruir la señal original. Bueno, entonces recapitulando un poco, si partimos de una señal analógica x a de t, que por el momento puede tener cualquier forma, habíamos dicho o podemos suponer que esta señal tiene un espectro de frecuencia cualquiera, en este caso lo estoy dibujando así, y para comprender el criterio de Nyquist lo único que habíamos fijado es de que la frecuencia máxima de este espectro está dado por Fmax, de tal manera de que la señal está acotada a una frecuencia máxima. Habíamos dicho que para discretizar esa señal lo podemos interpretar como que esta señal la multiplicamos por un tren de impulsos en el dominio del tiempo, lo cual es equivalente a que el espectro original se convolucione con el espectro de este tren de impulsos. El espectro de un tren de impulsos es otro tren de impulsos, donde la separación entre cada uno de estos impulsos es nuestra frecuencia de muestreo. Aquí en el dominio del tiempo, la separación de estos impulsos, este es el periodo de muestreo. De tal manera que el resultado de convolucionar nuestro espectro original con nuestro tren de impulsos es la réplica periódica de nuestro espectro original, donde la separación que existe entre réplica y réplica es justamente Fs. Y habíamos mencionado que si nosotros no queríamos que se empalmaran esas réplicas, se tenía que cumplir que Fs sea mayor o igual a 2 Fmax. De hecho, de esta gráfica podemos ver que se cumple este criterio. Por eso nos están empalmando. En el caso límite donde se cumpla esa igualdad, lo que veríamos es de que el espectro, una réplica del espectro, donde termina una réplica, comenzaría inmediatamente la siguiente y así sucesivamente. Eso es cuando se cumple la igualdad. Y en el caso, cuando no se cumpla el criterio de Nyquist, lo que vamos a tener es que esas réplicas de espectros se empalmen, dando como resultado ya el espectro total, que es la suma de todos estos espectros. Lo voy a poner aquí como en azul. Un espectro de frecuencia, algo similar a esto. ¿De acuerdo? Y eso no es deseado. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, aquí el detalle con esto, este de aquí, sería el espectro de nuestra señal muestreada. Es decir, si esta era nuestra señal original, nuestra señal muestreada va a tener esta forma. Van a ser impulsos ubicados a una separación de periodo de muestreo. Si nosotros quisiéramos reconstruir a partir de esta señal muestreada, reconstruir la señal original, es decir, volver a obtener nuestra señal original, es posible siempre y cuando cumplamos el criterio de Nyquist. De hecho, el criterio de Nyquist
es lo que nos dice, que si lo cumplimos, podemos a partir de esas muestras reconstruir la señal original sin pérdida de información. ¿Cómo logramos ese proceso? Bueno, gráficamente podemos observar a partir de este espectro, que es el de nuestra señal muestreada, que si nosotros aplicáramos un filtro pasabajas, por ejemplo, supongamos que aquí es la frecuencia 0, hacia acá son las frecuencias positivas, hacia acá las frecuencias negativas. Si aplicamos una frecuencia, un filtro pasabajas, nos quedaríamos con una sola réplica del espectro y estaríamos eliminando las demás réplicas. Recuerden que un filtro lo que hace es multiplicar la respuesta en frecuencia del filtro, que es esta que está en forma de caja. Se estaría multiplicando esa respuesta en frecuencia por el espectro que queremos filtrar, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso de reconstrucción sería filtrar el espectro de la señal muestreada, filtrarla con un filtro pasabajas, de tal manera de que nos quede una sola réplica que es idéntica al espectro de la señal original y eliminar todas las demás copias del espectro que lo conocemos como alias. De esa manera es la manera como podemos reconstruir una señal a partir de una señal discreta. Visto de otra manera, la manera de reconstruir una señal a partir de sus muestras, en el dominio de la frecuencia vimos que era aplicar un filtro. En el dominio del tiempo no es otra cosa que aplicar estas muestras a un filtro pasabajas. En este caso, así como lo vimos en el ejemplo que estábamos viendo, este filtro pasabajas sería un filtro ideal. ¿Por qué ideal? Porque su frecuencia tiene un cambio, un corte muy abrupto, una caída muy abrupta a partir de la frecuencia de corte, que es justamente esta forma que estamos proponiendo para el filtro pasabajas. De manera matemática, posteriormente vamos a ver que la salida de un sistema lo podemos ver como la convolución de su entrada convolucionado con la respuesta al impulso del filtro. Entonces, matemáticamente, si esta es nuestra señal discreta con índices, con muestras n, la señal analógica en el dominio del tiempo va a ser el resultado de convolucionar esta señal discreta con la respuesta al impulso de ese filtro pasabajas ideal. Ahora bien, recordando un poco lo que se observa o lo que se aprende en Fourier, la transformada de Fourier inversa de una forma de este tipo, que en la literatura la conocemos o se conoce como caja de zapatos, su transformada de Fourier inversa es la función sinc. Voy a poner primero la fórmula. La función sinc está definida como seno de x dividido entre su argumento. Y gráficamente lo vemos como algo de esta forma. Sería como una función seno, pero conforme va transcurriendo el tiempo, va decreciendo su amplitud. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros convolucionáramos la señal discreta con la función sinc, lo que nos daría de resultado es la señal analógica original, sin pérdida de información, siempre y cuando se cumpla el criterio de Nyquist. Ese es el caso ideal. Ahora bien, nosotros a la hora de hacer la implementación podemos relajar un poco las cosas. Por ejemplo, tal vez no trabajar en el límite del criterio de Nyquist, es decir, no fijar la frecuencia de muestreo
que sea exactamente igual a 2 veces la frecuencia máxima, sino tal vez trabajar con que la frecuencia de muestros sea mayor a 2 veces la frecuencia máxima. Tal vez 3, 4 veces, yo no sé. Lo que estamos logrando con eso es que las réplicas que se forman al muestrear, las réplicas del espectro que se forman al muestrear, queden más separadas unas de otras, de tal manera que si nosotros quisiéramos reconstruir, no sería necesario construir un filtro pasabajas con un corte tan abrupto, sino podemos tal vez definir un filtro pasabajas con un corte menos abrupto, lo cual sería algo que se puede implementar más sencillamente y que se puede implementar con pocos elementos, ¿no? Nomás recordando, un filtro cuya caída o cuya atenuación es abrupta, es decir, que pasa de dejar pasar la señal a no dejar pasarla, incrementa el orden del filtro. En este caso sería un filtro de orden infinito. En el caso que permitiéramos que se relajaran esas condiciones, podríamos implementarlo con un filtro de orden más bajo. Obviamente, entre más separados estén estas réplicas del espectro, más podemos relajar las características de ese filtro pasabajas. Es por eso que cuando ustedes tienen un convertidor digital analógico, el cual entrega una señal de tipo escalera, no precisamente una señal discreta, pero sí una señal escalera, posteriormente a la salida de este le ponen un filtro pasabajas. Lo que hace ese filtro pasabajas es justamente hacer esa reconstrucción. Visto en otras palabras, lo que hace ese filtro pasabajas es justamente encontrar todas aquellas muestras de la señal analógica que existen entre una muestra y otra de la señal discreta. Y lo que nos dice el criterio de Nyquist es de que eso se puede lograr siempre y cuando cumplamos con su criterio. Para el caso de implementaciones físicas, ya hablando en términos de ingeniería, posiblemente la frecuencia de muestreo va a estar dictaminada tanto por la frecuencia máxima de la señal con la que vamos a trabajar, como por las limitaciones que tengamos de los equipos. Pudiéramos pensar, por ejemplo, que una frecuencia de muestreo que pudiera ser adecuada, tal vez no sería 2 veces la frecuencia máxima, sino tal vez pensar posiblemente 5 o 10 veces la frecuencia máxima. Eso es adecuado, eso es con algo que ya podemos trabajar. Sin embargo, tenemos el contratiempo que entre más muestras tengamos, debido a que estamos aumentando la frecuencia de muestreo, entre más muestras tengamos, más muestras tenemos que procesar. De hecho, lo que nos está diciendo esta frecuencia de muestreo es la cantidad de muestras que vamos a tener por segundo. De tal manera que si nosotros incrementamos la frecuencia de muestreo, lo que va a suceder es que nuestros convertidores analógico-digital nos van a entregar más muestras por segundo y por lo tanto vamos a necesitar un microcontrolador más poderoso que pueda procesar toda esa cantidad de información. Viéndolo en un ejemplo, si quisiéramos procesar tal vez una señal de 2,4 GHz, sabemos que para cumplir el criterio de Nyquist necesitaríamos tomar la frecuencia de muestreo tiene que ser por lo menos 4,8 gigamuestras por segundo. Esta S viene del inglés sample. Y tener en un microcontrolador 4,8 gigamuestras cada segundo es bastante. Si cada muestra se guardara en una palabra de 8 bits, esto significaría que estaríamos generando 4,8 gigabytes de información cada segundo, lo cual es sumamente complicado de procesar por dispositivos comunes, ¿no? De ahí que dispositivos que trabajan con más alta frecuencia son
dispositivos más sofisticados y los cuales tienden a costar más que dispositivos más comunes, ¿no? Entonces, veamos otro ejemplo. Supongamos que tienen una señal, bueno, ya habíamos visto la de la señal de audio. Supongamos que quieren controlar un dispositivo que controla la temperatura y obtienen el valor de la temperatura a partir de un sensor. Supongamos que las variaciones de ese sensor a lo mucho cambian a 1 Hz. ¿De acuerdo? Es decir, que nuestra frecuencia máxima es 1 Hz. Eso significaría que nosotros pudiéramos tomar a una tasa de muestreo tal vez de 2 muestras por segundo. O dos muestras por segundo. Sin embargo, por conveniencia, tal vez pudiéramos fijarlo por facilidad de operación. Ustedes cuando programen, pudiéramos fijar a que en lugar de tomar 2 muestras por segundo, pues tal vez con 10 muestras por segundo. Eso es algo más manejable, van a tener más muestras y es algo en lo que pueden operar, ¿no? Entonces, aquí al punto al que quiero llegar es que siempre va a existir un compromiso. Siempre tenemos que cumplir el criterio de Nyquist. Lo ideal sería que tomáramos más muestras que el límite del criterio de Nyquist, que es cuando se cumple la igualdad. Pero tampoco podemos subir tanto las muestras porque eso nos generaría más información y va a llegar a un punto en que no vamos a tener la suficiente capacidad de cómputo para procesar todas esas muestras. Entonces, es un compromiso entre velocidad de muestreo y la velocidad de procesamiento. De aquí nos podemos dar una idea de por qué existen en el mercado tantos microcontroladores. Cada uno está enfocado a un área en específico. Hay microcontroladores más sofisticados para poder operar más muestras y otros más sencillos que nos permiten manipular o operar señales con frecuencias máximas más pequeñas. Lo que haremos a continuación es repasar estos conceptos mediante una simulación, ver cómo al muestrear una señal se generan esos alias, cómo a partir de esa señal muestreada podemos reconstruir la señal original y ver el efecto de qué ocurre cuando no elegimos la frecuencia de muestreo adecuada, es decir, cuando trabajamos por debajo del criterio de Nyquist. Lo que va a suceder ahí es de que la señal que se vaya a reconstruir va a estar distorsionada, ya no va a ser la original. Entonces voy a pasar a la etapa de simulación. En esta simulación veremos los efectos de cumplir o no el criterio de Nyquist. Para empezar, para demostrar este fenómeno, voy a generar una señal senoidal. Propiamente al estar trabajando en la computadora estaría generando una señal digital. Sin embargo, para efectos de demostrar los conceptos que vamos a ver, voy a generar una señal tal que las muestras estén lo suficientemente juntas, de tal manera de que podamos pensar de que se trata de una señal continua. Así, lo primero que voy a hacer en MATLAB es crear un vector de tiempo. Posteriormente voy a generar mi señal. En este caso estoy generando una señal senoidal con frecuencia de 10 Hz. Veamos por ejemplo esta señal senoidal. Ahí está nuestra señal senoidal.
y veamos su espectro de frecuencia. En este caso voy a generar primero el eje de las X, que es el eje de las frecuencias. En este caso, antes de eso, estoy fijando fs, estoy fijando un parámetro fs, que es el inverso de la distancia que existe entre las muestras que estoy utilizando para generar esta señal senoidal. Si se dan cuenta, estas muestras están lo suficientemente cercanas a una a la otra, por lo tanto nuestra frecuencia de muestreo para esa señal digital que está ahorita en la computadora es sumamente grande, son 10 megamuestras por segundo. Para efectos ahorita prácticos pudiéramos considerar que se trata de una señal ya continua, ¿no? Propiamente no lo es, pero considerémosla así. Entonces generamos nuestro eje de frecuencia y grafiquemos el espectro de esa señal senoidal. Primero va el eje de las X, que en este caso son las frecuencias, plot F, después ponemos ft shift, el cual es un comando que nos ubica a la mitad de la gráfica las frecuencias bajas. De hecho, a la mitad nos ubica la frecuencia 0, hacia la derecha de la gráfica nos ubica las frecuencias positivas y hacia la izquierda las frecuencias negativas. fft shift del valor absoluto, el valor absoluto porque queremos el espectro de magnitud de la transformada rápida de Fourier de nuestra señal X. Ahí está. Tal vez no se alcance a distinguir ahorita. Voy a hacer un zoom. Y bueno, al tratarse de una señal senoidal, como nomás tiene un solo tono de frecuencia, de hecho estaríamos esperando un tono en 10 Hz y otro tono en menos 10 Hz. ¿Ok? Entonces vemos de que esto sí se trata de una señal senoidal como tal. Ahora bien, veamos veamos qué pasaría si nosotros discretizáramos esa señal. Habíamos visto que una manera para interpretar la discretización de una señal es multiplicar la señal continua por un tren de impulsos. Voy a generar un tren de impulsos. Para eso primero voy a generar un vector con puros ceros. ¿Cuántos ceros voy a tener? Va a ser igual a la cantidad de muestras que tenemos de nuestra señal senoidal. Y posteriormente voy a decir que de esos ceros, cada 3 muestras, empezando desde el principio, sea igual a 1, así hasta el final. Con esto estaría generando un vector de impulso. Sería un impulso, después 2 ceros, después otro impulso, 2 ceros y así sucesivamente. Entonces, veamos cómo es el espectro de la señal. Bueno, primero generamos la señal muestreada y la graficamos. Señal muestreada es nuestra señal senoidal multiplicada elemento a elemento por este vector de este tren de impulsos. Grafiquemos con el comando stem esa señal muestreada.
Ok. Voy a hacer zoom en un solo semiciclo. Ahí está. Ahora sí, se ve nuestra muestra de la señal, después ceros, muestra de la señal, ceros, muestra de la señal, ceros. Entonces, se puede ver nuestra señal muestreada. Ahora bien, aquí lo importante a hacer notar es ver qué es lo que pasa con el espectro de frecuencia de esa señal muestreada. Entonces voy a graficar el espectro de frecuencia de la señal muestreada. Y entonces, aquí se observa el fenómeno de los alias. De hecho, este de aquí es nuestro espectro original y se están generando estas dos réplicas. De hecho, si vamos cambiando la frecuencia de muestreo, van a ir apareciendo más o menos réplicas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, para esta señal senoidal que estoy considerando continua, pero que no lo es, la frecuencia de muestreo quedamos que es de 10 MHz, ¿de acuerdo? Propiamente, como estoy graficando una señal senoidal de 10 Hz, el criterio de Nyquist nos dice que la frecuencia de muestreo debería de ser de 20 Hz para arriba. Supongamos que es 30 Hz. Entonces, hagamos lo siguiente. Generamos el vector de impulsos, primero con ceros. Ahora sí. Ahí está. Así. Este vector de impulsos correspondería más o menos a que estuviéramos muestreando con una tasa de muestreo esa señal de 30 Hz. ¿De acuerdo? Entonces, veamos qué ocurre con el espectro de frecuencia cuando lo multiplicamos por ese tren de impulsos. En otras palabras, cuando estamos muestreando a una frecuencia de 30 Hz. Oh, perdón. Primero generamos la señal muestreada. Ok. Y graficamos el espectro de esa señal muestreada. Aquí lo que debería de ocurrir es de que van a aparecer muchísimas más réplicas. De hecho, las réplicas van a aparecer cada vez más juntas entre sí. Aquí como están tan juntas se vislumbra como si estuviera casi continuo. Le voy a hacer un zoom alrededor de los 0 Hz. Y aquí está lo que vislumbrábamos. Tenemos nuestro espectro original, que está ubicado en menos 10 y 10. Después, este espectro se replica en múltiplos de 30, que es nuestra frecuencia de muestreo. Si se dan cuenta, si copiamos este espectro como tal y lo pasamos aquí en 30, tendríamos una réplica en 20 y otra réplica en 40. Si agarramos ese espectro y lo ponemos en un múltiplo de 30, por ejemplo en 60, ahí está, vemos que tenemos la misma réplica, tendríamos un, un pico, una delta en 50 y otra en 70, y así continuamente. Tenemos réplicas de nuestro espectro, ¿de acuerdo?
Si viéramos cómo es esa señal discretizada, bueno, serían puras muestras como lo tenemos, como habíamos visto la primera. Ahora bien, aquí lo importante de esto es cómo podemos reconstruir a partir de esa señal muestreada la señal original. Lo que habíamos dicho es de que aplicábamos un filtro pasabajas que dejara pasar el espectro ubicado alrededor de los 0 Hz, el espectro original, y se deshiciera de las demás réplicas. ¿De acuerdo? Entonces, para esto voy a generar un filtro pasabajas. Voy a hacer el filtrado en el dominio de la frecuencia, que no es otra cosa que la multiplicación de los espectros. Bueno, entonces voy a llevar a cabo la reconstrucción. Para eso voy a definir un filtro en el dominio de la frecuencia. Por ejemplo, un filtro que deje pasar las frecuencias de menos 12 Hz hasta 12 Hz. Veamos el espectro de frecuencia de este filtro que acabo de definir. Lo estoy definiendo en el dominio de la frecuencia. Bueno, ahí se ve como una caja cuadrada, que es lo que veíamos antes en el dominio de la frecuencia. Y posteriormente, si multiplicamos ese filtro por el espectro de nuestra señal muestreada, si multiplicamos ambos espectros, tendríamos el espectro original, es decir, eliminaríamos las réplicas. Veamos esto entonces. Graficamos primero el espectro de nuestra señal muestreada. Que son todas las réplicas que habíamos visto. Y posteriormente multiplicamos esa señal muestreada por nuestro filtro que estamos definiendo. Y vemos de que nos estamos quedando con el espectro original. De hecho, si se dan cuenta, son dos impulsos en 10 y menos 10. ¿De acuerdo? Entonces, ese filtro como tal está quitando todos los alias. Sería la transformada inversa de Fourier de nuestra señal filtrada. Así. Ok. Bueno, en principio ahorita por errores numéricos estamos teniendo esta reconstrucción, pero propiamente deberíamos de tener nuestra señal senoidal a 10 Hz. Pero bueno, ese es el proceso de reconstrucción. Veamos qué pasa cuando no cumplimos con el criterio de Nyquist. Supongamos, de hecho para eso trabajemos con un archivo de audio. Aquí lo que voy a hacer es cargar un archivo que se llama handle en MATLAB, que es
el aleluya. Ese se guarda ¿dónde se guarda? Vamos a borrar todas las variables. Aquí se guarda en el vector y. Para trabajarlo o pensarlo como si fuera una señal continua, voy a hacer un remuestreo para generar más muestras y pensar que esas muestras, al estar tan juntas, es casi una señal continua. Para hacerlo voy a utilizar este comando. Escuchemos esa versión de Handel. De nuevo. Ok, entonces veamos el espectro de esta pieza de Handel. Primero generamos el eje de frecuencias. Ahora sí, generamos el eje de frecuencias. Y grafiquemos el espectro. Y aquí está el espectro de esa pieza de Handel. Podemos ver que todo el contenido frecuencial está entre 4000, sí, como 4000, entre menos 4000 y 4000 Hz. Muy bien. Entonces aquí lo que nos estaría diciendo es de que nuestra frecuencia de muestreo debería de ser 8000 Hz. Entonces, veamos qué sucede cuando no trabajamos a esa frecuencia de muestreo de 8000 Hz, sino por ejemplo 6000 Hz. Entonces sería ok. Entonces generamos nuestro vector de impulsos. Posteriormente ponemos uno cada 14 muestras.
y posteriormente multiplicamos nuestra señal original, que es y, por nuestro vector de muestras TI. Ok, entonces esa sería nuestra señal muestreada. Entonces, veamos cómo es el espectro de esa señal muestreada. Si recuerdan, estoy suponiendo que la frecuencia de muestreo es 6000 Hz. Entonces aquí podemos ver el espectro original y réplicas, pero debido a que no estamos cumpliendo con el criterio de Nyquist, estas réplicas se están empalmando de tal manera de que cuando nosotros quisiéramos hacer la reconstrucción, que es aplicar un filtro pasabajas de ancho de banda de 6000 Hz, que va desde menos 3000 a 3000, ese filtro dejaría pasar energía de las réplicas que están pegadas a la señal original y habría una pérdida de información, ¿de acuerdo? Entonces, veamos, voy a construir mi filtro. Nada más para ver que si lo hice bien, lo grafico. Ok, es un filtro que va de menos 3000 a 3000. De hecho, hagamos lo siguiente. Esta es nuestra señal muestreada, el espectro de nuestra señal muestreada. Y en rojo voy a graficar el espectro de nuestro filtro. Ok, aquí está. Como tiene amplitud 1, por eso no se ve casi. Ahí está. Ahí está nuestro filtro. Si multiplicamos ambos espectros, nomás dejaría pasar lo que está en la región en rojo y eliminaría el resto. Grafiquémoslo. Ahí está. Entonces, veamos si nos quedamos con la parte del espectro que deseamos. Ahí está. Vean que al hacer ese filtrado nos quedamos con el espectro original, pero al haber aliasing mantenemos cierta información de las réplicas. De hecho, voy a graficar cómo era el espectro original. No, lo voy a graficar en otra.
Ese es el espectro original. Okay. Este es el espectro original y este es el espectro que obtenemos al aplicar el filtro pasajes, es decir, la reconstrucción de la señal. Vemos que ya en las orillas es totalmente distinto, es ahí donde tenemos la pérdida de información. Así, de esta manera, la señal reconstruida sería la IFFT. ¿Mm? Ok, y en principio si reproduciéramos esa señal se escucharía distinta a la señal original. A ver, creo que no pudieron escuchar. Ahorita no se escucha tanto el cambio porque las componentes o la distorsión se metió en componentes de alta frecuencia. Pero sí existe distorsión como tal. Ahí tal vez, bueno, la primera diferencia es de que está un poco diferente el volumen. Ahorita dejando un poco de lado eso, si nos fijamos en las notas agudas, primero en esta señal original, las notas agudas suenan más claras, a diferencia de la señal reconstruida. En donde en la señal reconstruida no se nota tan claramente esas notas agudas. A ver, voy a ver si aumentando la amplitud se nota más. Se nota cierta distorsión. Ahorita no se nota tan claro, pero cada vez que cumplamos menos el criterio de Nyquist, va a ser más notorio esa distorsión. A ver, veamos si con un último ejemplo. Cumpliendo todavía menos el criterio de Nyquist. Permitiendo más aliasing, se nota más esa distorsión.
Voy a repetir todo el procedimiento. De hecho. Aquí nomás. Okay. El filtro debería estar definido. Así. Ok. Esta es nuestra señal reconstruida. En esta última se vio más claro el efecto de la distorsión debido al fenómeno del aliasing. Si se dan cuenta, ya la pieza es totalmente distinta a la original. Nomás para ver cómo son las réplicas del espectro. Ahí ya los espectros, las réplicas están pegadas mucho una a otra y ya no se puede distinguir uno de otro. Entonces, al tratar de hacer la reconstrucción, ya se tiene mucha pérdida de información, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno del aliasing. Ese fenómeno ocurre cuando no cumplimos con el criterio de Nyquist. Y lo que sucede ahí es que los alias, las réplicas del espectro, se van a empalmar una con otra y al tratar de hacer la reconstrucción, vamos a reconstruir una señal totalmente distinta. Bueno, con esto terminamos el video de la clase de hoy. Mi sugerencia es de que retomen todos estos temas en el libro de ProX, lean el libro de ProX en el capítulo concerniente a la digitalización de señales para que quede todo esto más claro. Bueno, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.